bienvenidos a la lección número de nuestro curso virtual La Fe de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la verdadera iglesia. Esta primera sección tiene que ver con su fundación y fundamento. Antes de continuar, quiero recordarte que abajo en los comentarios tenemos un link donde puedes descargar la lección en PDF y también quiero recordarte compartir este video, darle like para que podamos llegar a muchas más personas. Muy bien, iniciemos. Debemos recordar que en el mundo hay muchas religiones, pero solo dentro del cristianismo tenemos más de 3000 entre iglesias y sectas, y todas ellas dicen tener la verdad. ¿Cómo podemos hacer para identificar a la verdadera iglesia de Jesús en esta constelación, en este mar de iglesias que hay en este mundo? Bueno, la Biblia es nuestra guía segura en este tema. Uno de los primeros puntos que debemos comprender es el tema del remanente o de la simiente. Dios a lo largo de la historia ha tenido un remanente fiel, una simiente fiel, lo que significa que los hijos de Dios no son la mayoría, al menos en este mundo. Miremos este interesante diagrama de flujo que nos muestra brevemente la historia del remanente. El remanente de Dios se originó con Adán y Eva. Debemos recordar que Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Es en Abel que empieza a mirarse el remanente. Bueno, recordemos que Caín mató a Abel. Entonces, de esa misma línea, con ese mismo espíritu de devoción a Dios, viene Set. Entonces, de Caín surgen los hijos de los hombres y de Set surgen los hijos de Dios, que se mezclaron en ocasión del diluvio, algo que no agradó al Señor y que elevó los niveles de maldad de manera tan desproporcionada que Dios tuvo que frenar la maldad humana con un diluvio universal. Entonces, de esa línea de los hijos de Dios viene Noé. Bueno, esta descendencia de los hijos de los hombres pereció en el diluvio. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. De Sem viene el linaje o la simiente de los hijos de Dios con Abraham, y de Cam surgieron los cananeos y los habitantes de Mesopotamia. Entonces Abraham tuvo a Isaac y además Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, pero es en Jacob que sigue la simiente, como podemos ver. Bueno, las naciones cananeas fueron barridas por Israel por haber caído en niveles de pecado y maldad terribles, ¿verdad? Y de los habitantes de Mesopotamia surgen los asirios y los babilonios. De Jacob surgen las 12 tribus de Israel. Tristemente, Israel se divide en 2 reinos, el reino del sur con Judá, Leví y Benjamín, y el reino del norte con las otras 10 tribus. Entonces, estas 10 tribus, por su apostasía, fueron destruidas por los asirios y babilonios. Seguidamente, los asirios fueron destruidos por los babilonios, quienes llegaron a convertirse en la potencia de aquel tiempo. Luego surgieron los medo-persas, los griegos y los romanos. Esto nos lleva a los judíos del tiempo de Jesús, que surgieron del reino del sur. Entonces, de los judíos del tiempo de Jesús surgen 2 grupos, los judíos no mesiánicos y los judíos cristianos, aquellos que aceptaron a Cristo como su Mesías, y ahí va el remanente, ¿verdad? Bueno, los judíos no mesiánicos dejaron de ser el pueblo geográfico de Dios, pues la gracia se cerró para ellos. O sea, todavía hay gracia salvífica para ellos, lo que significa que los judíos todavía pueden ser salvos, pero ya no son más el pueblo exclusivo de Dios. De Roma pagana surge Roma papal y también surgen los cristianos gentiles. Entonces aquí vemos este grupo. Los cristianos judíos y los gentiles forman ese grupo de cristianos que llegó a mezclarse después con Roma papal. ¿Por qué? Porque en el tiempo actual tenemos a una Roma papal revivida. De este grupo surgirá lo que Apocalipsis llama la Babilonia espiritual.
Y del grupo del verdadero pueblo del Señor surge el remanente. Y una de esas características del remanente es que guardan el sábado como día del Señor. Entonces, de Babilonia saldrán aquellos que en verdad aman a Jesús para unirse al remanente, y del remanente van a salir aquellos que se han vuelto tibios para formar parte de Babilonia. Los seguidores de Babilonia irán a perdición, y los seguidores de Cristo que se unan al remanente, al verdadero pueblo de Dios, irán a la vida eterna con Cristo. He ahí la importancia entonces de saber cuál es el pueblo bíblico del Señor. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 nos dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, o sea, en el día de su venida, en el día de ajuste de cuentas, en ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Oye, este es un texto tremendo. ¿Por qué razón? Porque habla de un grupo de personas que se va a perder en el tiempo del fin. Y este grupo de personas que se va a perder no son paganos, no son mundanos, son creyentes. O sea, no todos los cristianos se van a salvar. No todas las iglesias nos llevan a salvación. No todas las iglesias cristianas nos llevan a salvación. Estas personas sabemos que son cristianas por las acciones que hacen. Y a pesar de esas obras se pierden. ¿Qué obras hacen? Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos en lenguas? ¿No echamos fuera demonios e hicimos milagros? Hay 4 obras que realizan estas personas, pero que estas 4 obras no caracterizan a la iglesia cristiana verdadera. O sea, si yo quiero buscar cuál es la verdadera iglesia de Cristo, yo no tengo que fijarme en si profetizan o no, en si hablan lenguas o no, en si echan fuera demonios o no, o si hacen milagros. ¿Por qué razón? Porque estas acciones pueden ser fácilmente falsificadas por Satanás. La iglesia verdadera profetizará. La iglesia verdadera hablará en lenguas, echará fuera demonios y hará milagros. Pero también la iglesia falsa lo hace. Es así que este grupo de cristianos se pierde por esa razón. Otra pregunta interesante según este texto es, ¿por qué estas personas se van a perder? Número 1, porque no hacen la voluntad de Dios. Vean cómo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, estos creyentes se van a perder porque no hacían la voluntad del Padre. Y número 2, se van a perder porque no conocían a Dios, no conocían a Jesús. Al no conocerlo, entonces no hacían su santa voluntad. Esto nos lleva a esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios según la Biblia? Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Salmos 48:8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón o de mi mente. O sea, vemos la relación entre la ley y la voluntad de Dios. Y San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Claramente podemos ver que la voluntad de Dios es que guardemos sus santos mandamientos, es que le obedezcamos. Y la otra pregunta en relación a Mateo 7:21 al 23 es, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Primera de Juan 2, 3 y 4 nos da la respuesta. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Parafraseemos este texto aplicándolo a una iglesia. En esto sabemos que la iglesia conoce a Dios, si guarda sus mandamientos. La iglesia que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentirosa
y la verdad no está en ella. Por tanto, es tiempo de salir de esa falsa iglesia y de unirse al remanente de Dios en esta tierra y para este tiempo. En esta tierra y para este tiempo. Ahora sí, vamos con la primera pregunta de nuestro estudio de hoy. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Vean lo que dice Mateo 16, 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Miren qué interesante. Fíjense que muchos cristianos creen, basándose en este texto, que Jesús puso a Pedro como el fundamento de la iglesia, pero no es así. Un análisis exegético, gramatical de este texto nos ayuda a identificar qué es lo que quiso decir Jesús. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. En griego dice: yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. En esta escena Jesús está hablando con Pedro. Entonces Jesús le dice: yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra, refiriéndose a él mismo, a Jesús, edificaré mi iglesia. Petros es una piedra pequeña, una piedra que se desprende de una piedra grande. Es un canto rodante, un guijarro. Es una piedrecita del camino, eso es Petros. Pero Petra es una peña, una roca inamovible, una enorme masa de roca gigante. Eso es una Petra, una peña. Así que hay una gran diferencia entre Petros y Petra. Primera de Corintios 10:4 apoya este punto, diciendo lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca, esa Petra, es Cristo, dice el texto original. Entonces, ¿quién fundó la iglesia? Pues Cristo la fundó sobre sí mismo, no sobre un ser humano cambiante, limitado, imperfecto y pecador. La fundó sobre sí mismo. Veamos la pregunta número 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Veamos este otro texto que nos ayuda a afirmar lo que antes mencionamos. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la principal piedra, la piedra de fundamento de la iglesia. Eso mismo dice Primera de Pedro 2:6, por lo cual también dice la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Es Jesucristo mismo. Hablemos un poquito acerca de la organización de la iglesia. ¿Cómo debe estar organizada la verdadera iglesia? Pregunta número 3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4:11 y 12 dice lo siguiente: y él mismo, hablando de Jesús, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un estudio del lenguaje original nos dice que debe traducirse como pastores maestros, no pastores y maestros como refiriéndose a dos grupos, sino que pastores que enseñan también la palabra del Señor. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Número 1, tenemos a los apóstoles. Estos apóstoles solo se dieron para fundamentar a la iglesia. O sea, el nivel jerárquico de apóstoles solo se dio en la iglesia primitiva. En el tiempo de hoy ya no hay apóstoles.
Sí existe el don de apostolado, que es el don de plantar obra nueva, de plantar nuevas iglesias. Lo que ya no existe es el nivel jerárquico de apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían dos características bíblicas. Número uno, eran testigos de la resurrección de Cristo. Y número dos, recibieron un llamado personal y directo de Jesús, de la persona de Jesús. Número dos, Efesios menciona a los profetas. O sea, la iglesia verdadera tiene el don del Espíritu que se enfatiza en la profecía bíblica y el don de profeta. Esto indica que para el tiempo del fin, la verdadera iglesia tendrá un último profeta. No muchos, sino uno solo. Y número tres, Efesios habla de pastores maestros. Estos son los que dirigen y enseñan a la iglesia. Son los ángeles enviados a la iglesia en sus diferentes periodos, según Apocalipsis 2 y 3. Pregunta número 4. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo 4:23 lo resume de esta manera, haciendo una alusión a seguir el ejemplo de Cristo. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Número uno, enseñar. O sea, enseñar la doctrina de Jesús, enseñar los mandamientos de Jesús. Esto tiene que ver con la formación y el discipulado. Número dos, ¿qué más hace la iglesia? Debe predicar, debe proclamar las buenas nuevas, predicar lo que Cristo predicó, no otro mensaje. Y número tres, debe sanar. Esto tiene que ver con obra social, ayudar al prójimo, suplir necesidades, todo para la honra y gloria del Señor. Y esto nos lleva a otro detalle muy interesante que nos presenta el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta dos ejes misionales principales. El primero se encuentra en Mateo 28, 18 al 20 y lo resumimos en los siguientes puntos. Ir, predicar, bautizar y enseñar. La verdadera iglesia de Jesús hace esto. Va, predica, bautiza y enseña. Y el segundo eje misional se encuentra en Apocalipsis 14, 6 al 13 y tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. La verdadera iglesia habla de que la hora de su juicio ha llegado. La verdadera iglesia habla de salir de Babilonia. La verdadera iglesia nos ayuda a identificar y desenmascarar a la bestia, su imagen y su marca. Número 5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia de Cristo? Hechos 6, 1 al 4 dice lo siguiente. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vean, aquí se dio un problema. ¿Cómo lo resolvió la iglesia primitiva? El problema que se dio es que había un solo grupo, que era el grupo de cristianos, tenía una subdivisión. Los cristianos judíos y los cristianos gentiles, y dentro de los cristianos gentiles estaban los cristianos gentiles griegos. Entonces, las viudas de los griegos estaban siendo aparentemente desatendidas por los dirigentes judíos. Quizás no les llegaba la ayuda a tiempo o quizás no les llegaba la ayuda. Entonces el apóstol Pablo, al ver que la iglesia cristiana iba creciendo tanto que ellos ya no podían darse abasto en atender todas las necesidades de la iglesia, reunió a aquella multitud de cristianos y le dijo a los cristianos gentiles griegos, de entre ustedes nombren a 7 varones que se encarguen de llevar la palabra de Dios y de suplir las necesidades de las viudas. Y es así que dice Hechos 6:5, agradó la propuesta. O sea, el apóstol no estaba imponiendo su voluntad.
El apóstol no era el que tenía la última palabra, no, no. El apóstol hizo una propuesta y entre la multitud se tomó la votación de que así fuera. Entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? En primer lugar, debe gobernarse de manera democrática, donde la mayoría, bien instruida, bien dirigida, manifieste su voluntad en relación a la voluntad de Dios. Y número 2, vean lo que dice Hechos 15, 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí se dio otro problema. Resulta ser que habían dos grupos, como les mencioné, los judíos y los gentiles. Y los cristianos estaban compuestos de cristianos judíos y cristianos gentiles. Resulta ser que los cristianos judíos querían judaizar a los cristianos gentiles, o sea, querían que los cristianos gentiles hicieran prácticas netamente judías, que es más, ya no estaban vigentes, ya no eran válidas, ya no hacían ningún mérito para salvación, pero ellos querían que las hicieran porque supuestamente les ayudaba a completar la salvación, como que si Jesús no nos salvara completamente. Por eso tuvieron una fuerte discusión Pablo y Bernabé con ellos, ¿verdad? Entonces la iglesia designó representantes para que fueran a tratar este asunto allá a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba la sede principal del cristianismo. ¿A quienes nombraron? A Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé, aunque eran judíos, nacieron fuera de Israel, así que comprendían a los dos grupos. Pablo y Bernabé, junto con estos hermanos, fueron a Jerusalén a tratar el asunto, y en Jerusalén se definió que no se les molestara con la circuncisión, porque eso no tenía méritos salvíficos. Entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? De manera democrática y representativa. Para finalizar, hablemos acerca de algunas características de la iglesia verdadera. Pregunta 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Claramente San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús dijo que nos había dado ejemplo para que como Él hiciera, nosotros también hiciéramos. Entonces, la verdadera iglesia hace como Jesús hizo. La verdadera iglesia enseña lo que Jesús enseñó. La verdadera iglesia predica lo que Jesús predicó. ¿Qué ejemplo debe seguir la verdadera iglesia? El ejemplo de Cristo. No de ningún otro ser humano, sino el de Cristo. Pregunta 7. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12:17 dice algo interesante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Debemos recordar que el dragón aquí es Satanás, así dice Apocalipsis 12:9. O sea, Satanás se llenó de ira contra la mujer. Pero noten que Satanás no fue a hacer guerra contra la mujer, sino contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué? Porque el diablo, aunque se enojó contra la mujer, logró corromperla. Por eso es que vemos que en Apocalipsis 17 ya no aparece una mujer pura vestida del sol, sino una gran ramera. El diablo logra corromper a la mujer, pero de la mujer sale un remanente. O sea, el diablo logra corromper a la iglesia, pero de la iglesia sale un remanente. Y el diablo se ha llenado de ira contra ese remanente. Eso significa que el diablo no está enojado con todos los cristianos. Eso significa que el diablo no está enojado con todas las iglesias cristianas. ¿Con quiénes se enoja el diablo? Este texto dice que el diablo se enoja contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el verdadero remanente de Dios tiene como norma de conducta en sus vidas guardar los santos mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 lo complementa diciendo: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia?
La respuesta es guardar los santos mandamientos de Dios. Pero aquí vemos tres características de la iglesia profética. Guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús y tiene la fe de Jesús. ¿Qué es eso de la fe de Jesús? Vean, ahí es donde surge el nombre de este curso, la fe de Jesús. Esta cita de la escritora Elena de White en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 195, dice lo siguiente en relación a la fe de Jesús. Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiésemos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvar en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. O sea, hay 5 puntos claves de lo que es la fe de Jesús. Número 1, creer que Jesús llevó mis pecados. Número 2, creer que Jesús perdona mis pecados. Número 3, creer que Jesús fue tratado como yo merecía ser tratado. Número 4, creer que Jesús me permite llevar su justicia. Y número 5, creer que Jesús me salva en forma amplia, completa y total. Eso es la fe de Jesús. La verdadera iglesia enseña esto acerca de Jesús. Y la pregunta número 8 dice, ¿qué don poseerá la iglesia remanente? Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Se recuerdan que una de las características es el testimonio de Jesús? ¿Qué es eso? Bueno, este texto dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que significa que Dios va a levantar a un profeta en su iglesia remanente para este tiempo, para el tiempo del fin. Pero de eso vamos a hablar en la siguiente lección. Características de la iglesia remanente. Número 1, guarda los mandamientos de Dios. Número 2, tiene la fe de Jesús. Y número 3, tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. ¿Qué don poseerá la iglesia remanente? El don del espíritu de profecía, el don de profeta. Esto tiene que ver con 2 cosas puntuales. Número 1, saber identificar el tiempo profético que estamos viviendo, saber enseñar la verdadera palabra profética de Dios. Y número 2, tiene que ver con la manifestación de un último profeta para preparar a su iglesia para su encuentro con Cristo Jesús en su segunda venida. Después de lo que hemos estudiado, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, debemos identificar a esa iglesia remanente. ¿Por qué? Porque Mateo 24, 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No nos dejemos engañar por falsas iglesias. Recuerden que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es muerte. El Señor tiene una iglesia. No te dejes guiar por el nombre, déjate guiar por las características bíblicas que hemos estudiado. ¿Qué debo hacer? Debo unirme a la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque Dios no viene por cristianos separados, por cristianos aislados. Dios viene por su iglesia, por un cuerpo de creyentes. Hechos 2, 41 y 47 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y número 3, debo permanecer fiel y firme en ella, en esa iglesia hasta el fin, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, 10 al 12 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente.
Déjame decirte, querido hermano y amigo, que cuando yo fui confrontado con esta palabra, yo no tuve otra elección más que abrir mi corazón al Espíritu Santo. Es así que desde entonces yo soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado otra iglesia que cumpla con estas características bíblicas. Por eso, quiero hacerte una invitación. La invitación es a creer que Jesús fundó a su iglesia remanente, a creer que Jesús te está llamando a unirte a su iglesia. Como dice en San Juan capítulo 10, verso 16, yo tengo ovejas que no son de este redil, las cuales oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si eres oveja de Cristo, entonces oirás su voz. El Señor te está llamando a unirte a su verdadero remanente, a su verdadero redil. Por eso yo te animo a unirte a su iglesia y a permanecer en ella hasta el fin. Si sientes ese llamado y quieres responder a él, acompáñame en esta oración. Querido Jesús, hoy tu palabra se nos ha abierto de manera maravillosa y nos está enseñando el camino a seguir. Nos está clarificando en cuanto a cómo es tu verdadera iglesia. Permítenos entonces con oración repasar lo estudiado y tomar la firme decisión de salir de Babilonia, de salir de una falsa iglesia para unirnos a tu verdadera iglesia, a tu verdadero pueblo para este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado.